get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola otra vez, gracias por acompañarnos en este episodio y en este tema que tiene muchísimo de dónde sacarle jugo. Este episodio es continuación del 16, Cotton is King, y si no lo han escuchado les recomiendo que chequen primero ese para que estén más familiarizados con la historia que contaremos aquí. En ese episodio les contamos que el algodón prácticamente fue el precursor de la revolución industrial y que fueron los esclavos los hombros sobre los cuales recaía todo ese peso. Hoy vamos a retomar un poco esta relación y la llevaremos más adelante en el tiempo. Estamos en Estados Unidos. El algodón producido por esclavos trajo ascendencia comercial a la ciudad de Nueva York y fue la fuerza impulsora para la expansión territorial en el viejo sudoeste y fomentó el comercio entre Europa y Estados Unidos. De hecho, la productividad del algodón siguió siendo fundamental para la economía estadounidense durante mucho tiempo. El algodón fue la principal exportación estadounidense de 1803 a 1937. ¿Qué tenían que ver la producción de algodón y la esclavitud con Gran Bretaña? Las cifras son asombrosas. Gran Bretaña, la nación más poderosa del mundo, dependía del algodón estadounidense producido por esclavos para más del 80% de su materia prima industrial esencial. Las fábricas textiles inglesas representaron el 40% de las exportaciones británicas. Una quinta parte de los 22 millones de habitantes de Gran Bretaña estaban directa o indirectamente relacionados con el textil de algodón. Y finalmente Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra corresponde a una región de Estados Unidos que abarca los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. El algodón alimentó la revolución textil en Estados Unidos. Casi el 70% de las fábricas estaban ahí. Las fábricas de Nueva Inglaterra consumieron 283 millones de libras de algodón o el 67% de los 422 millones de libras de algodón utilizadas por las fábricas de Estados Unidos. En otras palabras, en vísperas de la Guerra Civil, la economía de Nueva Inglaterra, tan fundamentalmente dependiente de la industria textil, estaba inextricablemente entrelazada con el trabajo de los negros que trabajaban como esclavos en el sur de los Estados Unidos. El algodón prolongó la tragedia social más grave de Estados Unidos, la esclavitud, y el algodón producido por esclavos causó la Guerra Civil estadounidense. Y es por eso que fue un milagro que incluso los estados de Nueva Inglaterra se unieran a la guerra para poder poner fin a la esclavitud. La Guerra Civil Norteamericana puede considerarse fácilmente como uno de los grandes quiebres de la historia global del siglo XIX. ¿Pero qué tiene que ver esto con los otros países? El algodón norteamericano, la materia prima de todas las economías europeas y también de las de los estados del norte del país, desapareció repentinamente de los mercados globales. Hacia el final de la guerra, como una consecuencia de la misma, los más importantes cultivadores mundiales de algodón, los trabajadores esclavos del sur, habían obtenido su libertad, socavando uno de los pilares en los que reposaba la economía global, la esclavitud. La guerra llevó entonces a una crisis global del capitalismo y su desenlace a una reorganización fundamental de la economía mundial. ¿Y por qué se dependía de la producción de Estados Unidos si en otros países también se cultivaba algodón? Porque los cultivadores en Estados Unidos poseían una combinación clave: amplios territorios recientemente obtenidos de sus pobladores nativos, abundante mano de obra disponible por el declive de la agricultura del tabaco en el sur y acceso a capital europeo.
Los tempranos esfuerzos por parte de los comerciantes europeos para asegurarse las cosechas de algodón de los campesinos en lugares como Anatolia, India y África habían fracasado, puesto que los productores locales se negaban a concentrarse en cultivar un solo producto para exportación y los comerciantes europeos carecían del poder para hacerles cambiar de opinión. Fue por esta razón que las fábricas de tejidos de algodón y las plantaciones esclavistas se expandieron en simultáneo y fue por eso que Estados Unidos se hizo importante para la economía global por primera vez. En las plantaciones, y solo en ellas, los propietarios podían dominar todos los aspectos de la producción. Una vez que se habían apropiado de la tierra de sus legítimos propietarios, la población nativa, ellos podían obligar a los esclavos afroamericanos a realizar la penosa tarea de sembrar, cortar y cosechar todo el algodón. Ellos podían controlar ese trabajo con particular brutalidad y podían hacerlo una y otra vez sin límite alguno, reduciendo así los costos de producción. La esclavitud se colocó al centro de este dinámico y complejo productivo de largo alcance en la historia humana. Herman Merivale, burócrata colonial británico, notaba en 1839 que gran parte de nuestro algodón es cultivado por esclavos. Y que la opulencia de Manchester y Liverpool se debe realmente al esfuerzo y sufrimiento del negro, como si sus manos hubiesen excavado aquellos muelles y fabricado sus máquinas a vapor. A medida que la industria algodonera se expandía, con las máquinas de hilado y trenzado trabajando en áreas de rápida industrialización, el complejo algodonero en expansión migró incluso hacia el oeste norteamericano, Alabama, Mississippi y eventualmente Texas, requiriendo más trabajo esclavo. Hacia 1830, 1 de cada 13 norteamericanos cosechaba algodón, 1 millón de personas en total y casi todos ellos esclavos. Esta máquina no solo enriquecía a los dueños de las plantaciones, sino también a los comerciantes en Nueva York, Boston y Liverpool, así como los productores en Alsacia, Lancashire y New England. La esclavitud en Estados Unidos se había vuelto central al funcionamiento de la economía global y al naciente capitalismo industrial. La irrupción de la Guerra Civil en abril de 1861 cortó de un golpe las relaciones globales que habían apuntalado el mercado internacional del algodón y el capitalismo mundial, por al menos 2 generaciones. El gobierno de Estados Unidos agudizó la crisis al impedir todas las exportaciones a Gran Bretaña en aras de forzar un reconocimiento diplomático. En consecuencia, las exportaciones a Europa cayeron de 3.8 millones fardos en 1860 a virtualmente nada en 1862. Esta crisis, llamada hambruna de algodón o Cotton Panic, rápidamente se extendió al exterior, reconfigurando a la industria y a las sociedades. Después de usar los inusualmente grandes surtidos de algodón, hilo y tela que se habían acumulado en los puertos y molinos, sobrevino una trastornada lucha por llenar el vacío dejado por el embargo sobre el algodón sureño. Fue un gran frenesí, en tanto que nadie podía predecir cuándo terminaría la guerra y si alguna vez habría de revivir la producción algodonera del sur norteamericano. Para principios de 1862, las importaciones de algodón desde los Estados Unidos cayeron un 96% y los molinos empezaron a cerrar algunos días por semana o definitivamente. Los efectos fueron dramáticos. Decenas de miles de operarios se vieron a sí mismos desempleados. Para inicios de 1863, un cuarto de los habitantes de Lancashire, más de 500,000 individuos, recibían algún tipo de ayuda pública. Trabajadores, demandando algún alivio a su situación, se manifestaban por las calles de numerosas ciudades algodoneras británicas, subrayando las consecuencias explosivas en lo social de la hambruna de algodón. El descontento social se extendió a través de las ciudades textiles del Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Rusia. En Alsacia se alzaban pósters en los que se podía leer «Du pain o la mort», pan o muerte. El sufrimiento de los obreros algodoneros y las pérdidas sustantivas de los empresarios obligó a los gobiernos a buscar nuevos medios de suministro. El algodón, después de todo, era central para sus economías nacionales, tanto como para mantener la paz social.
Algunas autoridades propusieron el reconocimiento a la Confederación, que era la entonces estructura de gobierno de Estados Unidos, y quebrar el bloqueo de la Unión. Otros esperaban conseguir nuevas fuentes de algodón de lugares externos a los Estados Unidos. Para la primavera de 1862, Napoleón III conversó con William L. Dayton, el ministro de los Estados Unidos en París, sobre varios aspectos relativos al algodón, y el emperador concluyó la entrevista diciendo: Espero que algo haga tu gobierno para aliviar las dificultades de aquí, nacidas de la necesidad de algodón. En numerosas ocasiones, la Cámara de los Comunes, la Cámara de Lores y el Senado francés debatieron el tema del algodón. Este se había convertido en cuestión de Estado. La hambruna de algodón fue la escuela donde el imperialismo empezó a emerger. Mientras tanto, a 4.600 millas al este de Liverpool y 9.200 millas de Antietam, comerciantes y cultivadores indios, burócratas coloniales británicos y empresarios de Manchester embarcaron en una frenética carrera por cultivar algodón para los mercados mundiales. India, en efecto, había capturado la imaginación de los empresarios textiles británicos para 1820. Acostumbrados a las variaciones en los cultivos y el clima, dichos empresarios eran conscientes del potencial peligro de depender de un solo proveedor de algodón, pero poco surgió de estos esfuerzos de promoción. Un pobre apoyo de la metrópoli, sumado al dominio abrumador del mercado norteamericano, la estructura feudal de la India y la falta de infraestructura en transportes, retardó la producción para la exportación. Tal como notó The Economist antes de la Guerra Civil, en tanto haya negros en los estados del sur y a esos negros se les pueda mantener trabajando, sería aventurado y poco emprendedor cultivar algodón para los mercados mundiales, inclusive la India. Los conflictos crecientes en Estados Unidos, culminados con el bombardeo a Fort Sumter, sin embargo, anunciaron que el tiempo de la India había llegado. Con febril energía, los capitalistas del algodón de Gran Bretaña y burócratas comerciales trabajaron para incrementar la producción del algodón indio y llevarlo al mercado. Los industriales de Manchester embarcaron semillas de algodón para Bombay, destinadas a ser distribuidas entre los productores. Movilizaron desmotadoras y prensas de algodón hacia el territorio rural e incluso se discutió la construcción de un ferrocarril que transportaría la producción a la costa. El valor del algodón indio se multiplicó por 4 en los primeros 2 años de la guerra. Ante esto, los plantadores de algodón en la India pasaron a cultivar en nuevas tierras, como también en aquellas antes destinadas a la producción de alimentos. Esta dedicación sin precedentes a cultivos de exportación rindió sus frutos para ellos durante los años de guerra y ayudó decisivamente a los industriales europeos a proveerse del algodón crudo que necesitaban para hacer funcionar sus fábricas. Mientras el algodón de la India solo había contribuido al suministro británico en un 16% para 1860 y un 1.1% para Francia, en 1862 pasó a significar un 75% para Gran Bretaña y un 70% para Francia. El explosivo crecimiento de Bombay puede, en efecto, trazarse durante los años de la Guerra Civil. Aunque los comerciantes e industriales europeos se quejaban sobre la pobre calidad del algodón indio, de que era menos limpio o de fibra más corta y requería de ajustes en la maquinaria, el algodón indio previno el total colapso de las industrias algodoneras europeas. La tormentosa actividad que transformó partes de la India durante los años de la Guerra Civil también pasó sobre el bajo delta del Nilo egipcio. Allí, el virrey otomano Said Pasha puso su atención en convertir sus grandes haciendas en vastos campos de algodón. O sea, fíjense cómo se va transformando aquí la geografía y también un país que era como el líder en el lino, de repente va a cambiar a algodón. Desde su punto de vista, su proyecto a largo plazo de modernización de Egipto a través de la venta de algodón al mundo, un proyecto que comenzó 4 décadas antes con Muhammad Ali, ahora parecía más cerca que nunca de realizarse. Nuevos ferrocarriles, nuevos canales, nuevas desmotadoras de algodón y nuevas prensas eran construidas en el interior del territorio. Para 1864,
el 40% de toda la tierra fértil en el Bajo Egipto había sido transformada en cultivos de algodón. Las exportaciones de algodón egipcio se incrementaron 5 veces durante los años de la Guerra Civil, generando un cambio económico permanente de tal significación que los historiadores de Egipto ubican a la Guerra Civil norteamericana como uno de los eventos cruciales del siglo XIX. Los efectos externos irradiados por la guerra civil también alcanzaron a la costa noroeste del Brasil. Décadas antes, los campesinos habían ocupado las tierras pertenecientes a los grandes terratenientes dentro y en los alrededores de Pernambuco, donde se habían dedicado a cultivos de subsistencia. Con el paso del tiempo, sin embargo, estos campesinos empezaron a cultivar pequeñas cantidades de algodón para obtener dinero para sus necesidades y el pago de impuestos. Cuando los precios de algodón subieron durante la guerra y los comerciantes británicos dieron adelantos que les permitieron a estos campesinos dedicar todas sus energías al algodón, abandonaron sus cultivos de subsistencia para plantar algodón para el mercado mundial. Colectivamente, estos cultivadores duplicaron las exportaciones de algodón brasileño entre 1860 y 1865. Productores de otras regiones del mundo también respondieron a esta hambruna de algodón en los países industriales. Algodón argentino, chino y de Asia Central también encontraron su vía hacia el mercado internacional. Incluso comerciantes africanos a lo largo de la costa, de lo que posteriormente se convertiría en la colonia alemana de Togo, emplearon a sus esclavos en la producción de algodón para ser transbordado a Liverpool. Tales búsquedas desesperadas por algodón generaron escenarios extravagantes para los economistas políticos, empresarios y comerciantes, quienes esperaban que tal o cual región del mundo pudiera llenar el vacío generado por la guerra. Así, durante la Guerra Civil norteamericana, comerciantes, empresarios, trabajadores, cultivadores y autoridades estatales habían sembrado las semillas para un recambio en el imperio del algodón. De pronto, el algodón indio, brasileño y egipcio tenían una mayor presencia en los mercados occidentales. La inyección de capital europeo en la producción campesina permitió que el crecimiento de algodón se expandiera más allá de la imaginación más osada de sus protagonistas, incluso si uno de sus pilares tradicionales, la esclavitud, estaba a punto de ser destruido. El trabajo de los esclavos fue un factor importante en la acumulación de riqueza en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Pero con la victoria de la Unión en la Guerra Civil estadounidense, el sistema de trabajo esclavo fue abolido. Esto contribuyó al declive de la economía sureña tras la guerra, aunque fue todavía más afectada por el continuo descenso del precio del algodón a finales del siglo. El sur afrontó la competencia de los productores foráneos de algodón que ya mencionamos. La industria del norte, que se había expandido rápidamente antes y durante la guerra, surgió tras ella con más fuerza que la economía agrícola del sur. Las industrias de los estados del norte terminaron por dominar muchos aspectos de la vida de la nación, entre ellos aspectos sociales y algunos asuntos políticos. La clase social de los plantadores del sur perdió temporalmente poder. El rápido desarrollo económico subsiguiente a la Guerra Civil aceleró el desarrollo de la moderna economía industrial de los Estados Unidos. A día de hoy, el algodón sigue siendo de suma importancia para la economía de muchos países. La cadena de valor del algodón genera 350 millones de empleos en todo el mundo. Los agricultores de 150 países cultivan algodón, siendo la mayoría de ellos agricultores pequeños que dependen de los cultivos como su principal fuente de ingresos. Si bien es cierto que el control del algodón generó conflictos bélicos, guerras comerciales, la expansión de la esclavitud y el sacrificio de grandes espacios naturales, también permitió vestirse y protegerse de las inclemencias del tiempo a todas las capas sociales, ofreció trabajo a millones de hombres y sobre todo mujeres que por primera vez se incorporaron masivamente al mundo laboral con lo que eso significaba, e incentivó la investigación y el desarrollo técnico que no se limitó exclusivamente al sector textil, sino por efecto arrastre se extendió a la siderurgia, a la industria química, a los transportes y todas aquellas actividades que participan en el ciclo del algodón
desde que las semillas caen en los surcos de la plantación hasta que un cliente adquiere una camisa en una elegante tienda de cualquier capital europea. Así que no hay que arremeterla toda contra la plantita porque no todo lo hizo mal. Aquí podemos reflexionar sobre varias cosas de las cuales nos encantaría leer sus comentarios en nuestro Instagram. Hemos aprendido a través de estos 2 episodios sobre el algodón cómo fue que pasó de ser un cultivo casero, por así decirlo, a uno masivo. Actualmente, como alternativa al algodón, para menguar su impacto negativo en la sociedad y principalmente en el medio ambiente, se ha propuesto el uso de algodón orgánico, que prácticamente es un regreso a las formas antiguas en que se cultivaba el algodón. ¿Por qué sería o por qué está siendo tan difícil volver ahí? Primero, porque esto es un negocio a final de cuentas, e invertir en infraestructura para crear granjas que van a producir un producto más caro en cantidades inferiores, pues, where's my money? Esto es duro, pero es así. En segundo lugar, ¿de dónde se va a abastecer una sociedad que quiere mucha ropa barata? La demanda genera oferta, es un círculo vicioso del que todos formamos parte, no es objetivo echarle la culpa a los fabricantes y a las grandes marcas. Y esto se los comento no por ser pesimista, sino para poner las cosas sobre la mesa y que desde la realidad empecemos a pensar y compartir desde distintas perspectivas una solución. Otro planteamiento que se me ocurre es fijarnos cómo el imperialismo sigue presente en nuestra sociedad. Como lo comentamos en el episodio 16, hay patrones que se repiten over and over again. Y aunque ahora no tengamos emperadores acaparando territorio geográfico, sí tenemos a grandes corporaciones y gobiernos acaparando economías, países dependientes de otros, guerras comerciales, etc. Se ha cambiado de plano, quizá ya no es geográfico, ahora es económico y quizá psicosocial, pero sigue siendo la misma gata pero revolcada. Es súper importante, entonces, parar las orejas y estar al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor y más lejos. ¿Quién iba a pensar que una guerra en Estados Unidos le iba a afectar a Egipto, por ejemplo? Yo creo que además la hambruna de algodón podríamos decir que fue el equivalente de cuando el petróleo del Medio Oriente dejó de llegar a los mercados en los años 1970, cuando también hubo este embargo. Fue la primera crisis global de materia prima del capitalismo industrial. Por último, ¿y qué tal si el algodón ya no provocara más hambrunas, sino por el contrario ayudara a contrarrestar el hambre? Y aquí vuelvo al tema de la producción orgánica. La producción de algodón y el cultivo de alimentos están muy ligados. Los pequeños agricultores que cultivan algodón también pueden cultivar alimentos, como se hacía en un principio. Necesitan combinar la producción de algodón con la de maíz, frijol, sésamo y otros cultivos alimentarios para mejorar la productividad y disminuir la necesidad de insumos agrícolas. Esta asociación entre la producción de algodón y los cultivos alimentarios crea algunas oportunidades y obviamente también algunos desafíos para garantizar alimentos para todos. Como que aquí quise poner algo bueno para que no se ensañen con esta planta. Ya luego vamos a hablar mal de otras fibras. Sí, por eso no se apuren, todas tienen sus trapitos sucios. Pero la intención es generar conciencia y reflexionar sobre qué podemos hacer desde nuestro lugar para no seguir escribiendo siempre la misma historia. Esperamos que les haya gustado este episodio. Si es así, por favor, compártanlo con sus novios, novias, crushes, ligues, etcétera, etcétera. Y síganos en nuestro Instagram, historia y moda _. Los esperamos la próxima semana. Chao.